Antes del cambio comercial les decía con nosotros Elisa Suárez, es presidenta de APEDE. Bienvenida a Nexo Noticias. Sus primeras reacciones pues en relación a esta reapertura anunciada el día de ayer por el ministro de Salud. El tema de las playas también, ya confirman que se mantienen los cercos sanitarios instalados para evitar también ese desplazamiento masivo hacia el interior del país. Y el tema de los restaurantes. Bienvenida. Hola, buenas noches, muchas gracias. Bueno, definitivamente es una buena noticia. Prolongar esta cuarentena de la forma que se estaba prolongando no necesariamente iba a dar los resultados que nosotros esperamos, sobre todo desde el punto de vista de la reactivación de la actividad productiva del país. Definitivamente es una reapertura que también lleva un grado de responsabilidad por parte de todos los ciudadanos, los que tenemos negocios, los que vamos a comprar, los que vamos a nuestros trabajos. Ya creo que hemos superado la etapa de desconocimiento, todos sabemos cuáles son las medidas de bioseguridad que tenemos que utilizar y hoy más que nunca tenemos que entender que no solamente tenemos que ser empáticos en el tema de salud, con nuestro personal de salud, con nuestra familia, con las personas más vulnerables, también tenemos que sumar el elemento de productividad. Tenemos que ser ahora muy productivos a título personal, por nuestras familias y por el país. El hueco que tenemos en este momento desde el punto de vista del pago simplemente de impuestos es enorme, sin mencionar todos los otros problemas de carácter económico que tenemos y que evidentemente esos impuestos son los que ayudan también a que se mantengan los sistemas de salud y se mantengan aquellos servicios que se necesitan con las personas que más vulnerables son. Así que definitivamente esta es una cadena. Otro cierre sería realmente dramático porque no sé, no tengo cómo medir el impacto que eso podría causar desde el punto de vista económico y social, que es uno de los temas que no hemos querido mencionar mucho, pero que también es un tema de mucho cuidado, porque hemos hablado de la parte de salud, hemos hablado de la reapertura, de los contratos, de las reactivaciones y de cómo estas dos variables se deben mezclar. Pero mientras esas dos variables no las mezclemos bien, el tema del impacto social que está causando esta crisis de salud y económica en estos momentos todavía no lo podemos medir y no podemos saber las consecuencias del mismo. Ahora, semanas atrás conversaba usted con nosotros, con la audiencia de Nexo Noticias, y APEDE, al igual que otros gremios, en lo que han insistido es en esa falta quizá de claridad o de estrategia por parte del Ministerio de Salud, en hablar con los que conocen del tema, que son precisamente los empresarios, los emprendedores. Lo anunciado ayer, ¿les da tranquilidad? ¿Era lo que esperaban? Bueno, quiero que sepa que eso ha sido una lucha. Nosotros no hemos dejado de estar en reuniones continuas con el Ministerio de Comercio e Industrias, con el propio ministro Alexander, con las propias autoridades de salud, explicando la situación realmente devastadora que tiene ahorita mismo la economía panameña y los negocios, temas como los restaurantes, temas como el turismo, si bien están fuertemente golpeados y era necesaria esta reapertura y que sea una reapertura pues que siga siendo progresiva y rápida. Nosotros también tenemos otras actividades todavía que no hemos ni siquiera comenzado a desarrollar y el país en general tiene sus industrias todas en una situación altamente vulnerable. Y efectivamente, mire, tiene que existir coherencia con las decisiones de la parte de salud y las decisiones de la parte económica. Eso lo hemos reiterado 400 veces, yo no sé cuántas veces más lo vamos a reiterar, pero cada vez que se toman este tipo de medidas, si bien tenemos un tema de salud que somos bien conscientes que tenemos que trabajar, que ayudar, que apoyar y que como ciudadanos tenemos que ser responsables, también tenemos que ser bien conscientes que cada cierre, cada vez que restringimos movilidad, cada vez que dejamos de hacer algún trabajo o alguna actividad en la actividad productiva del país, también estamos matando una empresa y más que matar una empresa, lo que estamos haciendo es eliminando los puestos de trabajo. Hasta que nosotros no entendamos que tiene que existir ese balance, siempre vamos a estar en la duda de qué va a pasar. Yo confío en que ya los ciudadanos estamos bien claros en cuáles son nuestras responsabilidades, porque las tenemos y muchas, y me brinda mucha esperanza
el hecho de que pues ya se ha comenzado a vacunar a la población y tengo también confianza de que realmente comiencen a llegar las dosis necesarias y que muy pronto podamos tener a nuestros ciudadanos inmunizados. Pero mientras tanto, tenemos que ser empáticos, tenemos que cuidarnos, ya nadie tiene que estar detrás de nosotros diciéndonos que nos tenemos que cuidar. Yo creo que después de 10 o 11 meses esa lección está aprendida. Usted tiene que utilizar sus mascarillas, el lavado de manos, caretas cuando usted está en áreas de aglomeración. Tenemos en los negocios también que guardar las normas de bioseguridad, tenemos que tener los aforos correspondientes, pero señores, tenemos que convivir con este virus, tenemos que aprender a estar con él y tenemos que aprender a trabajar con él, porque si no realmente desconozco a dónde vaya a llegar la situación económica y social del país. Presidenta, estas cosas parece que ya uno las vivió meses atrás. Hubo el cierre, luego esa reapertura, aumentaron los casos, se eliminaron un sinnúmero de restricciones. Esas cosas por lo menos fueron anunciadas ayer. Situaciones que ya prácticamente uno vivió. ¿Fue ese el último cierre de empresas? ¿Así lo consideran ustedes? Digo, es indispensable que los cierres sean la última medida. Mire, está comprobado que los cierres totales no son la respuesta a que se acabe con el virus, sino la disciplina en acatar las instrucciones y en seguir las normas de bioseguridad. Por ejemplo, cerrar, como hemos cerrado, tampoco nos garantiza que los casos bajen porque sí. Nosotros estuvimos en un momento entre los meses de julio y agosto e incluso septiembre, octubre, con casi toda la población en la calle y nuestros casos habían estado disminuyendo. Eso lo dicen las propias cifras que nos otorgan las autoridades todas las semanas. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que hicimos mal? Que esos casos nuevamente se reactivaron. Bueno, llegaron 2 cepas nuevas, más contagiosas, eso lo supimos ya al final. En fin, la población se relajó en las medidas de bioseguridad. Todo eso es cierto, pero evidentemente ya nosotros tenemos que haber pasado esa etapa, tenemos que haberla superado porque el país no soporta un cierre más. Y lo que tampoco soporta es que ciertas actividades económicas sigan cerradas. Señores, si esto se prolonga, si volvemos a hacer cierres, lamentablemente no vamos a tener tampoco los recursos para poder hacerle frente a la pandemia de salud. Nosotros necesitamos generar ingresos en el país, necesitamos que el país reciba el pago de nuestros impuestos y eso solamente se genera del trabajo, no se genera de otra cosa. Nosotros no podemos seguir soportando el sistema a través solamente de préstamos. Eso es imposible. No podemos hacerlo porque endeudaremos a nuestras familias hasta nuestros tataranietos. Yo creo que esa toma de decisión, insisto siempre, tiene que estar más apegada a unas variables que se midan tanto desde el punto de vista de salud como desde el punto de vista económico. Pero fíjese que insisto ahora más que nunca en la responsabilidad que todos tenemos de acatar las instrucciones, de ser responsables con nuestra propia salud, la de nuestra familia y la de nuestro país. Como ciudadanos tenemos que estar conscientes de que también tenemos la responsabilidad de vacunarnos cuando nos toca, de inscribirnos en los programas de vacunación y de estar conscientes de que parte de la responsabilidad de esta reapertura también es de los ciudadanos. Ahora, vamos a tener que trabajar mucho, sí les digo, tendremos que tener más claridad en el aspecto económico, todavía no tenemos claro cómo va a ser ese apoyo económico a las empresas y a las reaperturas. Hemos visto alguna generación de leyes muy importantes que creemos que pueden reactivar ciertas actividades que son fundamentales, pero tiene que haber efectividad en que ese recurso o esa ley pueda llegar a la empresa privada, a la micro, a la pequeña empresa, al emprendedor, y ya yo te estoy hablando también de la mediana empresa. Conozco de casos de empresas medianas y grandes que su facturación ha sido cero, y si su facturación ha sido cero, el pago de impuestos también es cero. Entonces, eso ya es una situación que realmente tenemos que ver con luces largas en el cortísimo plazo, porque gracias a Dios tenemos un final a través de la vacunación para el tema de la pandemia
en el tema de la enfermedad del COVID. Tenemos luces, esperanzas y confiamos en el sistema de vacunación panameño. Pero en la pandemia económica y en la pandemia social, señores, para eso no tenemos vacuna y tenemos que trabajar seriamente, en ver cómo lo vamos a resolver. Presidenta, finalmente, aprovechando de igual forma su presencia como una de las líderes de empresa económica en nuestro país, también se ha conocido esta tarde la calificación por parte de Fitch Rating a nivel internacional, estas calificadoras de riesgo, de grado de inversión, una baja importante pues para Panamá. Estas cosas, ¿cómo resultan y de igual forma cómo afectan al país a nivel internacional sobre todo? Bueno, definitivamente no es bueno. Cuando ustedes lo califican con menos algo y grados de inversión a la baja, ¿eso qué quiere decir? Una de las grandes fórmulas que nosotros tenemos para reactivar la economía es la atracción de capital fresco extranjero. Cuando usted le bajan esas mediciones, que la mayoría de las personas dirán, bueno, a mí qué me importa si le ponen B, C o D. Bueno, sí es importante porque resulta que el que va a invertir su dinero lo va a invertir en un país que tiene esos indicadores altos, buenos o con buenas perspectivas. Al habernos calificado con una perspectiva negativa, evidentemente esos capitales de inversión pueden no querer venir hacia Panamá. Y esto es fundamental si nosotros queremos o debemos salir de esta crisis. Y vuelvo e insisto, se han hecho leyes para atraer capital extranjero, para traer divisa al país fresca y no nos hace ningún bien este tipo de calificaciones. Pero bueno, ¿a qué se deben este tipo de calificaciones? Bueno, que no hemos cumplido las expectativas que teníamos de generación de empleo, de generación de inversiones. Obviamente el tema impositivo de los impuestos que no hemos cobrado y la caída del Producto Interno Bruto, como lo hemos tenido, son factores que evidentemente no nos iban a llevar a una buena calificación. Esto no es una buena noticia, pero bueno, señores, hay que trabajar y hay que agachar el lomo y tenemos que ver cómo salimos adelante de eso. Por eso he insistido tanto el día de hoy en la responsabilidad ciudadana, por un lado, de cuidarnos para poder que sigamos adelante, cuidarnos en la salud, para poder seguir adelante abriendo el sistema productivo panameño, en que no puede haber más cierres, no puede haber más cierres, y he insistido tanto en el tema de claridad desde el punto de vista de cómo se va a hacer la parte económica, la ayuda económica, que esas leyes que se han hecho funcionen y que la burocracia, que normalmente es la que nos inhibe en todo este tipo de cosas, sea eliminada del panorama. Y eso requiere conversar a calzón quitado, decirnos las cosas como las tenemos que decir, porque los que están sufriendo en este momento son nuestros ciudadanos que no tienen, por un lado, salud, por otro lado, no tienen trabajo, están llenos de inseguridades, no saben cuándo van a volver a tener un trabajo. Y recordemos que el empresario no solo pone pan en su mesa, el empresario también pone el pan en la mesa de sus trabajadores. Nunca lo olvidemos. Presidenta, muchas gracias. Pase usted buenas noches. Buenas noches.